¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. Bueno, pues el tema de esta noche se llama el quebranto de mis derechos. Este hermoso tema, pues es un tema que poco se toca en la Iglesia de Cristo, pero realmente es algo necesario para nosotros, ¿verdad? No podemos nosotros ignorar, no es correcto ignorar este hermoso tema. Y bueno, vamos a hablar acerca del quebranto de mis derechos. Aquí en la imagen que tienen ustedes delante, vemos del lado izquierdo una imagen que dice derechos. Y bueno, esto de los derechos humanos. Los derechos humanos pues hablan acerca de lo que nosotros tenemos, pues válgase la redundancia, que tenemos derecho a tener, a poseer, a vivir, que algunas se mencionan que es dignidad, asociación religiosa, deberes, religión, color, vivienda, igualdad, idioma, votar, casarse, trabajar, descansar, nacionalidad, opinión, libertad, bienestar, justicia, obligaciones, alimentación, propiedad, vestido, familia. Todo eso pues es un derecho que tenemos, pero del lado derecho está una persona quebrantada, una persona rindiendo sus derechos. Entonces, eh, entonces esto es algo que, que vamos a ver en esta noche. Los derechos humanos es un tema que cobró importancia en el siglo pasado. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el hecho de existir. Estos derechos son sin distinción de nacionalidad, de raza, sin distinción de color, de piel, posición social, religión o idioma, porque todos tenemos derecho a esto. Respetar los derechos de los demás nos permite crear las condiciones indispensables para que todos los seres humanos vivamos civilizadamente en un entorno de libertad, de justicia y de paz. Buscando un poquito de información acerca de los derechos humanos, en 1948 la ONU elaboró uno de los documentos más importantes de la humanidad. Y este documento fue una declaración, la llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Contiene 30 derechos fundamentales. Y algunos de ellos, pues son muchos, pero vamos a mencionar algunos de ellos, son ahí en esa llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos está el derecho a la vida, que eso pues todos tenemos derecho a la vida. También derecho a tener una vida digna, derecho a la dignidad, derecho a la privacidad, derecho al respeto, derecho a la libertad para comer lo que yo quiera, para creer lo que yo quiera, libertad de expresión, ¿verdad? También tenemos derecho a la justicia. Estos son derechos universales y eso es algo que no se puede evitar, que no se puede cambiar porque así es. Normalmente escuchamos frases como, haz valer tus derechos. No permitas que tus derechos sean pisoteados.
exige tus derechos porque estás en tu derecho. Y esto, si nos preguntamos, ¿es válido o no es válido? Pues claro que es válido, sí es válido, porque promueve la igualdad y la justicia. Sin embargo, olvidamos que también tenemos responsabilidades y quizá eso es lo que no nos gusta mencionarlas. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos en la iglesia, tenemos un derecho a ser miembros. Y el hecho de ser miembros nos da derechos, pero también nos da responsabilidades. Como miembros tenemos derecho a tomar la Santa Cena y tenemos derecho a ser miembros de una congregación, pero también tenemos responsabilidades. Pero desgraciadamente, pues no nos gusta mencionar y no nos gusta cumplir esas responsabilidades que tenemos. Pongámonos a pensar, cuando yo me hice miembro, no vamos a pensar en nadie más, voy a pensar en mí. Y cada uno de nosotros pensamos en nosotros mismos. Cuando Dios me permitió hacerme miembro, o cuando Dios me llamó a su iglesia para ser miembro de ella, no solamente el pasar a ser una profesión de fe, sino en el momento en el que Dios me permitió creer en Él y ser perdonada de mis pecados, en ese momento Dios en su palabra me dice que tengo derechos, pero tengo responsabilidades. Y muchas veces exigimos esos derechos, pero no nos gusta llevar a cabo, no nos gusta cumplir con las responsabilidades. Por ejemplo, si tengo derecho a la vida, hablando de los derechos universales, si tengo derecho a la vida, sí, qué bueno, tengo derecho a la vida, pero yo tengo la obligación y la responsabilidad de cuidar mi vida, mi salud, mi cuerpo. Ahora, ¿nos gusta cuidarla? ¿Con qué comemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos estamos alimentando? Bueno, esa es una responsabilidad y a veces no somos prudentes, no somos sabios en la manera de comer. Comemos lo que al cuerpo le hace daño y sabemos que le hace daño al cuerpo, pero no nos importa. Seguimos comiéndolo y tomándolo, bueno, porque es mi derecho a comer lo que yo quiera, sí, pero también tengo una responsabilidad de cuidar mi cuerpo y mi vida. Entonces, también aparte de tener la responsabilidad de cuidar mi vida, también tengo la responsabilidad de cuidar la vida de otros. No hay derechos sin responsabilidades, no hay. Toda responsabilidad también me va a traer un derecho y todo derecho me va a traer una responsabilidad. Vamos a hacer una pregunta. Y esta pregunta nos la respondemos cada uno de nosotros, pero vamos a ver bíblicamente. No podemos responder una pregunta como hijos de Dios, como cristianos, nada más por nuestro propio criterio, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. La respuesta está en la palabra de Dios. La pregunta ¿es lícito exigir nuestros derechos? Bueno, sí, sí es lícito exigir nuestros derechos, porque la Declaración de los Derechos Humanos lo garantizan. Esos derechos humanos a mí me garantizan que yo puedo exigir esos derechos humanos, pero ¿qué sucede si como cristianos nuestros derechos son violados? ¿Qué sucede? ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos ante la violación de mis derechos? Mis derechos. Tenemos que hacer valer nuestros derechos, sea como sea, cueste lo que cueste. Bueno, posteriormente, al terminar este tema, vamos a tener oportunidad de hacer comentarios y participaciones. Vamos a irnos ahorita con la respuesta a esta pregunta. Si
si los cristianos tenemos que hacer valer nuestros derechos, sea como sea y cueste lo que cueste. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo. Vamos a buscar lo que dice Mateo capítulo 5 y vamos a buscar este pasaje bíblico. Mateo capítulo 5. Y buscamos en el versículo 38. Mateo 5:38. Le voy a dar lectura a este pasaje bíblico, Mateo 5:38. Y de ahí vamos a leer en adelante, de ahí en adelante. Ok. Dice la palabra del Señor así. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La ley del talión. Este es un elemento de justicia. ¿Por qué? Porque al pagar ojo por ojo y diente por diente, la justicia se podría decir que queda satisfecha. Se pagó lo que tenía que pagarse. Por eso es que era lícito, era justo eso que mencionaba. Ojo por ojo y diente por diente. Si debes 5,000, pagas 5,000. Si si hiciste una cosa, bueno, tienes que pagar de acuerdo a la ley, lo que dice que se tiene que pagar por ese delito, ¿verdad? Y pagar con la misma moneda y con el mismo mal que tú hiciste, se te va a pagar a ti. Eso es, de alguna manera, humanamente, queda satisfecha la justicia. El propósito de esta instrucción que menciona en el versículo 38 era evitar que cada persona hiciera justicia por su propia mano y dejara la aplicación de la justicia en manos de los magistrados de los jueces. Ese era el propósito de esta ley. Pero si los magistrados no aplican la justicia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si los magistrados, como normalmente se ve, no aplican la ley justamente, ¿qué vamos a hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Cuando los magistrados no aplican la justicia, nosotros tenemos el mejor recurso que hay. Dejemos que Dios haga justicia y defienda mis derechos que han sido violados. ¿Pero será? ¿Será que eso es lo correcto? ¿Será que eso es lo justo? Vamos a ver qué dice Job, capítulo 36, versículo 6. Job, capítulo 36, versículo 6. Y leemos este hermoso versículo también. Dice así la palabra del Señor. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre. Pero bueno, vamos a ver lo que dice en esta porción del versículo 6. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Entonces, ahí podemos ver que Dios está prometiendo algo. Quiero que retornemos un poquito y nos regresemos en el versículo en el versículo anterior. En el versículo 5 dice, he aquí que Dios es grande, mas no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío y a los afligidos dará su derecho. Dice la palabra de Dios que Él es grande y que Él no desestima a nadie. Hay gente afligida, gente
que sus derechos han sido pisoteados y aparentemente, pues podríamos decir, ¿verdad?, que son tenidos en poco, son desestimados ante la sociedad o ante el magistrado, el juez de aquí de la tierra. Pero aquí tenemos a un Dios poderoso, a un Dios justo que dice que Él no desestima a nadie y que Él a los afligidos va a dar su derecho. Vamos a ir ahora nuevamente a Mateo y vamos a leer el versículo 39 del capítulo 5. Y regresamos a esta porción bíblica. Dice así, vámonos al versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es ese pero yo os digo, quiere decir, no resistáis al malo, al que es malo. Dios nos manda que pongamos la otra mejilla. Esto, hermanos, no es una invitación a que se repita la agresión verbal o física. No quiere decir, bueno, pues que te hagan otra vez y otra vez. No, eso no quiere decir este pasaje bíblico. Jesús, metafóricamente, está diciendo, está enseñando, nos está invitando a que renunciemos a nuestros derechos de ser respetado y evitar la venganza. Pero ¿cómo está eso? No es justo, ¿verdad? Humanamente eso de renunciamos a nuestro derecho de ser respetado, pues no se oye algo lógico para nosotros como humanos, porque si algo tenemos derecho es al respeto, es lo que dicen los derechos universales que se llevaron a cabo o que se dictaron o se escribieron en aquel año de 1948. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Vamos a hacer valer nuestros derechos sea como sea? Por ejemplo, recordemos el caso de Pedro cuando iban a prender al Señor Jesucristo, cuando lo llevaron ya los soldados que estaban en el huerto de Getsemaní, y que Pedro, pues creo que él estaba queriendo hacer justicia por su propia mano, porque él sabía que no era justo lo que le estaban haciendo al Señor Jesús. Y de alguna manera él dijo, bueno, tenemos derecho a defenderlo. Entonces Pedro sacó la espada y Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, guarda esa espada, no la saques, guárdala. Entonces, el Señor Jesucristo a nosotros nos está enseñando a que le dejemos lugar a la ira de Dios, que nosotros no nos venguemos, que nosotros no resistamos a todo ese tipo de injusticias. Vamos a ver qué dice el versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso dice en el versículo 40. Jesús dice que si es necesario, renunciemos a este derecho para evitar pleitos por cuestiones materiales. Él dice, no peleen por lo material. Si alguien te quiere quitar la túnica, déjale también la capa. No pelees, no te pongas, no te metas en problemas por cosas materiales. Pero, ¿cómo va a ser? Nuestra carne podría decir, es que eso no es posible. Pero ¿cómo? Eso quebranta mi ego, mis derechos, mi voluntad, quebranta todo mi egoísmo. No es posible que eso sea así, porque humanamente yo tengo derecho a pelear, a reclamar y a que se me restituya y a todo lo demás. Bueno,
El Señor Jesucristo nos está invitando a lo siguiente: cede tus derechos, no te pongas a exigirlos. Está diciendo que por ningún motivo peleemos o nos enredemos en problemas por cosas materiales. Estos problemas por cuestiones materiales nos van a desgastar, nos van a quitar el sueño y nos van a quitar la comunión con Dios, que es lo más hermoso y lo más maravilloso que podemos tener en la vida. No hay nada más precioso para un ser humano que dormir bien y tener comunión con Dios. Esos son los tesoros más bellos o algunos de los tesoros más hermosos que podemos tener. Esas son las cosas más valiosas que tenemos. Pero, ¿cuál es el precio? Mis derechos muchas veces van a ser quebrantados. Mis derechos van a ser puestos a un lado. Van a ser echados por tierra. Vamos a ver qué dice Mateo 5:41. Seguimos. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esta era una ley romana injusta. Fíjense, cuando un ciudadano romano se encontraba a un judío en la calle, era una ley que si el romano le decía al judío: a ver, tú, llévame, por favor, carga todo esto, lleva mi carga de aquí a 1 milla. Ellos, los judíos, no tenían el derecho de decir que no. Ellos estaban obligados a ir esa milla. Entonces, era una ley romana injusta, opresiva y discriminatoria. Cualquier ciudadano romano que se encontrara con un judío en el camino, era una ley que obligaba al judío a que llevara una carga por 1 milla. No era que no tuviera ganas, que le dijera: oye, ¿sabes qué? Mira, estoy cansado, vengo de trabajar. No, no, no. Ellos no tenían derecho a ni sentirse cansados. Ellos tenían la obligación de obedecer. O que dijeran: no, pues es que mira, tú vas para allá, yo voy para el lado contrario, no te puedo llevar tu carga. Ellos no tenían ese derecho de decir que no. ¿Sí? No era que no tuviera ganas, era una ley injusta. Ahora, esto violentaba el derecho de los judíos. Los romanos abusaban de su autoridad. ¿Pero qué les dijo Jesús? ¿Cuál fue la recomendación, el mandamiento y la ordenanza que Jesús les dejó a los judíos? Ve con él 2. O sea, les hubiera dicho: no, miren, si humanamente, con los derechos universales, ¿sabes qué? Mira, si un romano te pide que lleves, que te quiere obligar a llevar una carga por 1 milla, dile que no, que tú tienes tus derechos. Eso no dijo Jesús. Él dijo: ve con él 2 millas. Aquí Jesús está diciendo que es mejor renunciar a nuestro derecho de ser tratado con dignidad, sin discriminación, y lidiar con los abusos a nuestros derechos, pero evitando a toda costa entrar en problemas o entrar en conflictos que nos desgasten y terminemos amargados en nuestro corazón. Por eso, hermanos, hay tanta gente amargada en este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo abundan los violadores de los derechos humanos. Por todos lados hay violadores de derechos humanos. Y cuando yo no estoy dispuesta a perdonar, a ceder, a que mis derechos sean quebrantados, cuando yo no estoy dispuesta a que
pues a dejar a un lado ese derecho con tal de ceder y evitar el conflicto, cuando no me gusta lo que me pasó en la vida, cuando no estoy de acuerdo en lo que yo viví, en cómo se me trató, por qué se me trató así, por qué no respetaron mis derechos como persona, por qué no me trataron como yo tenía que ser tratada, por qué no me hicieron justicia. ¿Saben qué pasa, hermanos? Pasa que nos amargamos y entonces empieza una raíz de amargura en nuestro corazón que nos aprisiona, que nos esclaviza, que nos pone cadenas en nuestra vida y que por eso no podemos ser libres, porque nos montamos en esa idea y decimos, no, es que yo tenía derecho, es que yo tenía que vivir así, es que yo tenía derecho a esto, a esto y a esto y a esto, ¿y por qué no se me trató así? Es que yo tenía derecho a una familia, es que yo tenía derecho a que me respetaran, es que yo tenía derecho, pero como no se me trató porque mis derechos fueron puestos a un lado, entonces a veces nos amargamos y le permitimos a la amargura, a la raíz de amargura que entra en nuestro corazón porque no estamos dispuestos a ceder nuestros derechos. Ahora, vamos a hacer una pregunta, hermanos. ¿Podemos acudir a la justicia terrenal en caso de que sea necesario? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hay dos respuestas. En esta noche vamos a ver una y si Dios lo permite, vamos a ver la siguiente el próximo martes. La pregunta nuevamente es, ¿podemos acudir a la justicia terrenal en caso de que sea necesario? Bueno, hay dos principios sobre este punto. El primer principio sobre este punto es el siguiente. Buscamos lo que dice Primera de Corintios 6. Vamos a buscar esa porción bíblica. Primera de Corintios 6. Lo buscamos y vamos a leer y quiero mostrarles o quiero hablarles acerca de la respuesta del primer principio a esta pregunta. ¿Podemos acudir a la justicia terrenal en caso de que sea necesario? El primer principio es, contra un hermano en Cristo no se nos permite usar la justicia terrenal. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de esto. En Primera de Corintios 6, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y ahí viene la respuesta a la pregunta. El primer principio, el versículo 4. Sí, pues, ¿tenéis juicios sobre cosas de esta vida? ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Este tipo de justicia, Dios nos está enseñando que contra un hermano en Cristo no se nos permite usar la justicia terrenal. Esto le compete a los pastores, esto le compete a los ancianos de la iglesia.
Esto le compete a los siervos que Dios pone en su iglesia para administrar y ser mayordomos de la iglesia de Cristo. Tratar de llegar a un arreglo. Y vamos a ver qué dice el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleiteen juicio, y esto ante los incrédulos. Y luego dice en el versículo 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Cómo está esto, hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta de este punto? Aquí el apóstol Pablo le está mostrando, le está ordenando a la iglesia de Cristo sufrir el agravio. El dejar sus derechos a un lado. O sea, sí ir ante la iglesia de Cristo, porque eso es bíblico, aquí está en esta porción bíblica, pero ante la iglesia de Cristo, ante los siervos que Dios pone en su iglesia para administrar su iglesia, para dirigir su iglesia, para pastorear su iglesia aquí en la tierra. Ahí sí, vamos, oiga, ¿sabe qué? Mire, está pasando esto, yo le confié o le presté a fulano de tal, o le compré al hermano este coche o este aparato, y ¿sabe qué? Pues no sirve. Se lo pagué y me dijo que estaba en buenas condiciones y no sirve. ¿Sabe qué? Mire, le presté al hermano tanto dinero y pues pasa el tiempo y no me ha querido pagar y pues yo necesito el dinero. ¿Sabe qué? Mire, este hermano está hablando de mí, está levantando falsos testimonios contra mí, etcétera. No sé, todo lo que pueda ser un agravio a un hermano. ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 7? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué quiere decir? Vale más ser maltratado y defraudado. Así dice en otra versión, que es la versión, no recuerdo cómo se llama esa versión, creo que es la de, o sea, es una versión un poquito mejor explícita. Entonces, así dice esa versión. Vale más ser maltratado y defraudado. Al renunciar a mi derecho es para no avergonzar el evangelio y para que Dios haga justicia. Imagínense, hermanos, ir ante la ley y decir, es que mi hermano en Cristo de la iglesia me hizo esto. ¿Cómo queda el evangelio ante los magistrados? Van a decir, bueno, pues si ellos dicen que tienen la ley, la Biblia y que Dios y que creen en Dios y no se pueden poner de acuerdo, entonces, en primer lugar, renuncio a mi derecho para no avergonzar el evangelio. Pero también, hermanos, también para que Dios haga justicia. No hacemos justicia por nuestra propia mano. ¿Por qué? Por dos razones. Porque podemos excedernos en el castigo o podemos minimizar el castigo. Pero algo es real, hermanos. Es real algo muy hermoso y muy cierto, que con Dios no hay eso. Dios jamás va a hacer justicia de más o va a hacer justicia de menos. Él jamás va a hacer más o va a hacer menos. Él va a hacer lo justo, lo correcto. ¿Sí? Con Dios no hay eso, porque Dios, Él es juez justo. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está ordenando? ¿Qué es lo que Dios me está mandando a mí? Bueno, Él me está pidiendo, Él me está enseñando a través de su palabra, encomiendo a Dios todas estas situaciones,
todos mis problemas, todo lo que me pasó, todo lo que me hicieron, voy en mi devocional, en mi tiempo con el Señor, voy al templo, me arrodillo en el reclinatorio o en mi cuarto, ahí a solas, me arrodillo y le digo, ¿sabes qué, Señor? Te traigo este asunto. Mira, fulano de tal me hizo esto, y tú ya lo sabes, porque para ti no hay nada oculto. Tú sabes cómo fueron las cosas. Tú sabes que dices en tu palabra que yo no puedo ir ante los magistrados. No me das permiso de ir a pleito con él ante el juez. Pero ante ti sí, Señor. Y aquí está mi causa. Aquí está mi situación. Encomendar a Dios todas estas situaciones. Y todo esto funciona, hermanos. Todo esto así es. Pero ¿saben cuál es el precio que tenemos que pagar? Que todo esto quebranta mis derechos, mi voluntad y mis derechos. Esto es una verdad bíblica. Por eso es que este tema así se llama, el quebranto de mis derechos. Porque yo podría decir, bueno, tengo la libertad, tengo humanamente el derecho de que se me trate de esta manera, correctamente, de que no se me defraude, de que no se me maltrate, de que no se me haga nada injusto. Pero saben, hermanos, como decíamos al principio, este mundo está lleno de violadores de derechos humanos. A veces hasta nosotros mismos hemos violado los derechos de los demás. Mis derechos comienzan también a partir de los derechos de los demás. Por ejemplo, yo tengo la libertad de poner música en mi casa, a todo volumen si quiero, pero si con eso voy a estar evitando el sueño de mis vecinos, no puedo ponerme 2 de la mañana y decir, bueno, yo tengo derecho a poner música, ¿sí? Tienes derecho, pero también tienes la responsabilidad de respetar el derecho de los demás. Entonces no podemos poner música a medianoche a todo volumen, porque eso estaría estropeando o estaría evitando o no estaré yo pensando en los derechos de los demás. Vamos a ver por último lo que dice Ezequiel 34, la lectura que dimos. Y con esto vamos a concluir. Ezequiel 34. Y este hermoso versículo, vamos a leerlo. Dice así desde el versículo 15. Fíjense nada más lo que estaba pasando. Se podría decir que la iglesia de Cristo en ese tiempo. Dice, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estarán su aprisco, allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿De qué tienen derecho las ovejas, hermanos? Bueno, aquí de ser apacentadas. Las ovejas tienen derecho de estar en un aprisco y de dormir en un buen redil. Ese es el derecho de las ovejas, de tener pastos suculentos, de ser apacentadas sobre los montes de Israel. Pero también dice en el versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ahora le habla a sus ovejas, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Fíjense nada más ahí lo que menciona el Señor. Él va a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Qué hacían las engordadas? ¿Qué hacían las ovejas que estaban bien fornidas, bien gordas? Dice en el versículo 18,
es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. O sea, ellos tomaban, comían, se saciaban, pero lo que quedaba lo pisaban para que los demás ya no pudieran comer. El agua que quedaba la enturbiaban para que nadie más pudiera tomar. Dice, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. ¿Y qué dice el Señor? Las ovejas, pues las ovejas del Señor sufrían la falta de sus derechos, de comer bien, de tomar buena agua. Estaban padeciendo eso. ¿Y qué dice el Señor? Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Creo que más de ese versículo y otros muchos más, en la palabra de Dios nos enseña que el que hace justicia es Dios, que el que paga es Dios. Hay un versículo que dice, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí podemos ver cómo estas ovejas se estaban quebrando, se estaban haciendo a un lado sus derechos de comer buenos pastos y de tomar buena agua, pero dice el Señor, yo voy a juzgar. Ustedes no, yo voy a juzgar entre la engordada y la flaca. Yo voy a hacer justicia, tú no. Y esto es lo que Él nos dice a nosotros. Sí, nosotros tenemos la obligación de ir, presentar las evidencias, decir, bueno, esto me está pasando, esto es así, 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 hablar con verdad, y el que va a juzgar es el Señor. Entonces, esto es una parte solamente de este pasaje bíblico, de este tema. Dentro de 8 días vamos a ver un juicio en el que el apóstol Pablo estuvo presente ahí en el libro de Hechos, y en este juicio él sí se defendió. ¿Por qué sí se defendió él ahí? ¿Y en qué momento o de qué manera Dios sí nos da permiso de defender esos derechos, como al apóstol Pablo? Pero bueno, eso lo vemos dentro de 8 días, primero Dios. Gracias.